¿Qué tal, chicos? Buenos días. Espero que tengan una buena semana. Nos volvemos a encontrar ahora en el curso de razonamiento verbal. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos que ustedes tengan a la mano su libro o si no, ya pueden igual trabajarlo aquí a través de los videos, ya, para que ustedes vean cómo se desarrolla este tema. Ok, el tema de hoy es lectura crítica. Es la continuación del primer tema del bimestre, de este segundo bimestre, ¿ya? Cuando hablamos de lectura crítica, agrupa una serie de textos con una característica particular. En este caso, ya son textos argumentativos. ¿Qué es un texto argumentativo? Vamos a recordar que un texto argumentativo es aquel que tiene tres elementos, ¿ok? Tesis, tiene un argumento y tiene una conclusión. En este caso, estos textos van a presentar dos, ¿ya? La tesis y argumentos. La tesis recuerda, ojo, que la tesis es la opinión del autor, qué es lo que opina, qué es lo que piensa, y lo transmite a través del texto. Mientras que el argumento son las razones, los motivos por los cuales opina de esa manera. Hoy vamos a ver argumentos centrales y argumentos secundarios. Los argumentos centrales, obviamente, sería el argumento principal, el básico, mientras que los secundarios son ideas o argumentos que van a complementar a la tesis. ¿Ok? Entonces, veamos. El primer texto lo vamos a leer y vamos a reconocer esos elementos. ¿Ya? Nos dice, los incendios forestales producidos por causas naturales no deben ser extinguidos, pues son parte del progreso natural que por cientos de miles de años han dado lugar a esos bosques. Esos incendios son partes del ciclo natural. Limpian los bosques de la maleza muerta que de otra forma impediría el advenimiento de nuevos brotes de vida. Es más, deberíamos producir incendios artificiales cuando consideremos que las condiciones están dadas. ¿Ok? Una vez que hemos leído el texto, y saben que como sugerencia siempre le den una lectura adicional, ¿ya? Cuando deseen analizar, comprender, ¿no? Un texto. Ok, luego de su segunda lectura, chicos, vamos a reconocer los elementos. La tesis, opinión del autor. Veamos, el autor está opinando sobre qué tema en el texto. Está hablando sobre los incendios forestales. ¿Ok? ¿Qué nos dice con respecto, vamos a ampliar aquí, qué nos dice con respecto a los incendios forestales? ¿Qué opina? El autor nos dice que los incendios forestales producidos ya por causas naturales no deben ser extinguidos. ¿Ok? Aquí el autor está planteando su opinión. Este elemento que he colocado de color amarillo se conoce como tesis. ¿Qué es la tesis? La opinión del autor. ¿Ok? Yo lo estoy resaltando del mismo color para no transcribirlo. ¿Ok? Entonces, esa sería la tesis. Ahora, el argumento es la razón principal. Es decir, según el autor, dice, ¿por qué no deben ser extinguidas? ¿Qué nos dice el autor? Pues son partes del proceso natural que por cientos de miles de años han dado lugar a estos bosques. Es decir, estos, ¿ya? Estos incendios son parte del ciclo natural. ¿Ok? ¿Cuál es el argumento central? ¿Por qué no deben ser extinguidos? ¿Ya? Pues son parte natural de cientos de miles de años que han dado lugar a estos bosques. Esta sería el argumento central. Los argumentos secundarios, como dije, son ideas que van a complementar al argumento central. ¿Ok? Son parte del ciclo natural. Estos incendios son parte, acá está, reducido, es la misma idea, pero reducido. Estos incendios son parte del ciclo natural. La pregunta sería, ¿por qué son parte del ciclo natural? Ah, porque limpian los bosques de la maleza muerta. Colocar otro color, ojalá. Acá se distorsiona todo. Ya, el verde. Limpian de bosque de la maleza muerta. ¿Qué más? Luego nos dicen
otra forma, claro, esta es la única idea, ¿no? Entonces, esa sería una idea secundaria o argumento secundario. ¿Ok? Porque las ideas que venían después limpian los bosques de la maleza muerta. ¿Por qué? Porque no brotarían nuevas plantas, ¿no? Y al final da una conclusión. Entonces, lo de amarillo es la tesis, porque es la opinión del autor. Ya lo de celeste o turquesa, dependiendo cómo se vea en tu monitor o celular. ¿Ya? Es el argumento central, la razón principal por la cual opina él. Y el argumento secundario es una opinión complementaria para el argumento central. Los incendios forestales producidos por causas naturales no deben ser extinguidos, opinión del autor. Argumento central, pues son partes del proceso natural que se han dado por miles de años. Argumento secundario, limpian los bosques de la maleza muerta. ¿Quiénes? Los incendios naturales. ¿Ok? Entonces, aquí está resaltada y señalada cada elemento que hemos encontrado. En el texto 2 es un poco más extenso, pero nada complicado. ¿Ok? La cultura es contagiosa y felizmente no existe ninguna vacuna contra ella, a pesar de todas las precauciones que se toma contra este virus incurable, ¿no dice? Sin embargo, la pobreza más dramática y paralizante que padece el Perú es la pobreza cultural. Nuestro país ya no es un mendigo sentado en un banco de oro, sino un analfabeto extraviado en una biblioteca, un sonámbulo que vaga por un museo, un oligofrénico ante un televisor en proceso de alcanzar el nivel irreversible de la invisibilidad. Es un tris- es una triste paradoja, porque el Perú, a pesar de lo que no hacemos, pero sobre todo a pesar de lo que hacemos, es más hermoso e importante monumento cultural del continente y uno de los más hermosos e importantes del mundo y de la historia. Esta situación, que más que paradójica es trágica, constituye por desgracia y vergüenza uno de los denominadores comunes que en mayor o menor escala hermana a los países latinoamericanos. Es el efecto inevitable y en muchas ocasiones y sentidos planificado de una estructura de causas muy complejas, inteligentemente planeadas, y de una estructura que se mantiene con los propósitos más variados y opuestos. Esto impide el desarrollo cultural de la inmensa mayoría de nuestra población, con la ayuda inconsciente de esas mismas mayorías, que resultan víctimas de las leyes del menor esfuerzo y de la ignorancia. ¿Ok? Entonces aquí el texto está planteando una opinión, el autor, ¿no? Como dije, como sugerencia, denle una segunda lectura y luego respondamos lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, luego de su segunda lectura, vamos a analizar el texto. Nos piden la tesis. Recuerda que la tesis es la opinión del autor. Aquí, el autor del texto está opinando algo sobre el Perú. ¿Ok? Da una opinión, ¿ya? Con respecto a nuestro país. ¿Y qué es lo que opina el autor con respecto al Perú? ¿Ok? ¿Cuál es? Está hablando sobre la cultura, ¿sí o no? ¿No dice? Exacto, dice que en el Perú, ¿no? Es un país en el cual no reconoce o revalora su cultura. Lo tiene, pero no lo aprovecha. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estaría esa opinión? Veamos. Nos dice que la pobreza más dramática y paralizante que padece el Perú es la pobreza cultural. Aquí está. Esa sería la idea principal. El autor está opinando sobre la pobreza cultural que padece el Perú. ¿Ok? Dice, la pobreza más dramática y paralizante que padece el Perú es la pobreza cultural. ¿Ok? Entonces, ahora nos pide el argumento central. ¿Ya? ¿Por qué el autor no dice que el Perú padece de esta pobreza cultural? ¿Por qué? ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las razones, los motivos que el autor plantea? Veamos.
Ubiquémonos por aquí. Entonces, veamos, chicos. Decíamos que vamos a encontrar el argumento central. Entonces, ¿por qué dice que... No, da una opinión, ¿no? El autor dice que el Perú sufre una pobreza cultural y dramática y paralizante. Ahora, ¿por qué dice esto, no? ¿Por qué dice el autor? Vamos a ubicar la respuesta, el argumento central. Dice, es trágica, ¿no? Esta situación constituye, por desgracia y vergüenza, uno de los denominadores comunes, ¿no? Denominadores comunes que en mayor o menor escala une a los países latinoamericanos. Aquí está su argumento principal del autor. ¿Ok? Esto es lo que argumenta el autor. Dice, el Perú vive una pobreza cultural dramática. El argumento que esta situación ya es común en los países de Latinoamérica, ¿no? Vivir este contexto. Un argumento secundario, una idea que complementa al argumento central. El argumento central dice que es una vergüenza, una desgracia que hermana a los países de Latinoamérica. Entonces debe ser una idea que complemente aquí. Entonces, ¿cuál podría ser? Veamos. Aquí está, ¿no? En el efecto inevitable y en muchas ocasiones y sentidos, dice, planificado, le está dando un argumento, de una razón, por qué viven estos países latinoamericanos esta misma situación, ¿no? De pobreza cultural. Porque es una planificación de una estructura causada muy compleja, planeada, ¿ya? Y que se mantiene por propósitos más variados y opuestos. Es decir, que hay alguien que planifica toda esta situación para que esta población viva esa pobreza cultural. ¿Ok? Entonces, esta sería la idea secundaria. Argumentos secundarios, perdón. ¿Ok? Ya lo hemos resaltado, como ven. Y pasamos al texto 3. Sería absurdo negar que los seres humanos hemos alcanzado una posición dominante en la evolución de la vida, pero es inútil recordar que nosotros ante todo también somos animales. Somos animales de sangre caliente que alimentamos a nuestros bebés con glándulas mamarias. Por lo tanto, pertenecemos a la clasificación de los mamíferos, del mismo modo y al mismo nivel que otras especies tan diversas como los caballos, las ratas y las ballenas. Y además pertenecemos a la orden de los primates. Por tanto, las diferencias entre los chimpancés y nuestras especies son sorprendentemente mínimas en términos de células, huesos, músculos, bioquímica y aún en genética molecular. ¿Ok? Entonces, veamos. ¿El autor sobre qué está opinando? Está opinando sobre los seres humanos. Ahora, ojo, hemos encontrado recién el tema. Tenemos que encontrar ya la opinión principal ahí, la opinión y la tesis. Entonces, ¿qué opina el autor? ¿Ya? ¿Qué opinas el autor sobre los seres humanos? Te dice que hemos alcanzado una posición dominante en la vida. ¿Ok? Pero, te dice, pero, ¿ya? Pero recordemos, o sea, esa idea, lo voy a resumir, vamos a colocarlo completo, pero recordemos que somos animales. Esa es la posición del autor. ¿Ya? El ser humano ha alcanzado una posición dominante sobre la evolución de la vida, o sea, sobre todos los animales, pero igual recuerda que seguimos siendo animales. Eso es lo que el autor da la opinión, su tesis. Argumento, ¿por qué plantea? ¿Por qué dice que a pesar de ser dominantes sobre todos los animales, somos unos de ellos? Te dice, somos animales, ¿ya? Somos animales de sangre caliente que alimentamos a nuestros bebés por glándulas mamarias. Es decir, somos animales, ¿ya? Vamos a colocar otro color, como diciendo, somos animales porque pertenecemos a la clasificación de los mamíferos. Ahí está el argumento central. Y
también pertenecemos a la orden de los primates. Este es el argumento principal. ¿Por qué seguimos siendo animales? Porque pertenecemos a los mamíferos y a la orden de los primates. Ese es el argumento principal. ¿Ok? Entonces ahora vamos a responder las preguntas que están en su libro. Ah, les menciono que este tema está en la página 43. Creo que no lo mencioné. ¿Ya? Página 43 de su libro de razonamiento verbal. Y vamos a continuar en la página 44. ¿Ok? Entonces, la idea que sostiene principalmente la tesis del autor es, digamos, ¿cuál es la idea que sostiene principalmente la tesis del autor? Es decir, te está pidiendo el argumento central, ¿no? Entonces, ¿por qué el autor nos dice que el ser humano sigue perteneciendo a la clasificación de los animales, ¿no? A pesar que es un ser, a comparación de los demás, superior, ¿no? Entonces, la idea que sostiene principalmente la tesis del autor es: los hombres son animales, los hombres tienen características que ponen en evidencia su condición de mamíferos, los hombres comparten características físicas con los monos, los hombres han evolucionado más que otros animales, o los hombres son como los caballos, las ratas y las ballenas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea principal, ¿no? La idea que sostiene la tesis. Los hombres, exacto, ¿qué se dice de los hombres? ¿Ya? Tiene una clasificación de mamíferos, ¿no? Y pertenece al orden animal. Esta es la idea. Pero en el texto, la respuesta solamente, ¿ya? Plantea, ¿dónde está? De manera general. Lo plantea de manera general. Porque en la B te habla de mamíferos, en la C, que C tiene características físicas con respecto a los monos, no, algunas características, ¿no? En su estructura física, sí. Entonces, como está separado, se considera un aspecto general. ¿Ok? ¿Qué te dice? Que los hombres son animales, siguen siendo animales. Esta sería la idea principal. Ahora plantea qué argumentos sustentan la tesis, es decir, por qué el ser humano se considera un animal. ¿Ok? ¿Ok? Entonces pondríamos esto de turquesa, el argumento. ¿Ya? Porque pertenecemos a la clasificación de los mamíferos. Vamos a poner pertenecemos a la clasificación de los mamíferos. ¿Ya? A la clasificación de los mamíferos. Y pertenecemos a la orden de los primates. ¿Ya? A la orden de los primates. Listo. Entonces, tenemos esa característica. ¿Ya? Pertenecemos a la clasificación de los mamíferos y pertenecemos a la orden de los primates. Ese es el argumento central que sustenta que el ser humano es un animal. Texto 4. ¿Ok? Las telenovelas son ficciones tan tontas e inverosímiles, que decir difíciles de fuera de la realidad, ¿no? Difícil de creer, que no se pueden comprender cómo el público puede disfrutarlas con tanta pasión y mucho menos identificarse con los personajes que aparecen en ellas. Todas las tramas resultan iguales. La niña pobre se enamora del joven rico, pero que resulta ser la verdadera hija y heredera de una pareja que adoptó a su amado al creerla muerta. Y que, tras vengarse, logra casarse con su ya no tan joven amor. Estas historias son aburridas, pero lo peor de todo es que utilizan protagonistas estereotipados, pues ninguna persona normal podría soportar tal maltrato a lo largo de su vida. En la vida real, si una mujer pasara por tanto sufrimiento, con seguridad terminaría sus días convertida en una asesina en serie. ¿Ok? Entonces, le damos una segunda lectura, ya, le dan ustedes, y reconocemos la tesis. ¿Cuál es la opinión del autor?
sino que el autor, ¿ya? Opina algo sobre qué tema, sobre las telenovelas. ¿Qué nos dice sobre las telenovelas? Son ficciones tan tontas y inverosímiles que no se puede comprender cómo el público puede disfrutarlas con pasión. ¿Ok? Esa es la tesis. ¿Ya? Y menos, vamos a agregar, y menos, vamos a completar todo, ¿ya? Y menos identificarse con los personajes ellos. Entonces el autor está mencionando que las telenovelas para él son ficciones tontas y irreversibles, que las personas ya no deberían sentir emoción, pasión, ni identificarse con esos personajes. Esa es la opinión del autor. Entonces, vamos a buscar aquí la tesis, cuál se parece más. ¿Ah? ¿Ok? Porque aquí puede estar idéntico o quizás con otras palabras. La protagonista de las novelas sufre muchos contratiempos antes de unirse con el amor de su vida. ¿Eso opina el autor? No. Las personas que ven telenovelas se identifican con una protagonista que no se parece en nada a ellas. No. Las telenovelas presentan historias que repiten siempre lo mismo y que no se parecen, perdón, siempre y terminan siendo aburridas aún para el público más apasionado. La B. Las historias que cuentan las telenovelas proponen un encadenamiento de sucesos que no podrían darse en la vida real. La E. Si lo que sucede a la protagonista de una telenovela fuera real, las mujeres terminarían, perdón, siendo asesinas en serie. ¿Ok? Entonces, veamos. ¿Cuál de todas estas se parece más, ya, a la tesis, a lo que hemos resaltado? ¿Cuál es? Veamos. Las telenovelas presentan historias que repiten siempre lo mismo y terminan siendo aburridas para el público más apasionado. ¿Mm? Sí, apasionado. Esta sería, perdón, vamos a ubicarnos nuevamente. Ya, esta sería la tesis. Veamos. Aquí ninguna está escrita tal como está resaltado. ¿Ok? Entonces, veamos, ¿cuál de ellas se parece más? A ver, la B, las personas que ven telenovelas se identifican con una protagonista que no se parece en nada de ellas, ¿no? Entonces, la que de alguna manera, ya, hace referencia sería la respuesta C. Las telenovelas presentan historias que repiten siempre lo mismo y terminan siendo aburridas, aún para el público más apasionado. Esta es la opinión del autor. ¿Ok? Ahora plantea qué argumento sustenta la tesis del autor. ¿Ya? Básicamente sería porque es aburrida, ¿ya? Porque repiten lo mismo, veamos. Todas las tramas resultan iguales. Ah, es aburrida porque todas las tramas resultan iguales, por eso son repetitivas, resultan iguales. ¿Ok? Todas las tramas, ay, perdón, ¿dónde está? Todas las tramas resultan iguales, nos dicen. Listo. Ese sería un argumento central. En el texto 5, ya dice, me temo que los defensores del uso incondicional de la marihuana sean finalmente los mejores proveedores de argumentos a favor de su prohibición. No se puede ignorar que un niño o un adolescente no es apto para un consumo sin guía de una sustancia que potencialmente lo puede volver adicto, por lo que es inaceptable su libre disposición a manera de producto inofensivo. Y me temo que numerosos adultos no tengan en nuestra sociedad más de 12 años de madurez psicoafectiva. ¿Qué opina el autor? Está opinando, ¿no?, que las drogas o el consumo de las drogas
no es algo adecuado ¿en qué? Para la población, ya que todos no han alcanzado una madurez, nos dice, ¿no? Incluso para los adultos, una madurez psicoafectiva. Entonces, ¿qué premisa es la tesis del autor? Veamos. ¿Se debería poder disponer libremente de cualquier producto inofensivo? No, porque el texto te dice que no, muchas de las personas adultas no tienen una madurez psicoafectiva. B. ¿Legalizar la marihuana haría tan barato este producto? No, en el texto ninguno habla sobre ellos, ¿no? La C. El uso incondicional de la marihuana es dañino, pues muchas personas no están capacitadas para manejar sus posibles consecuencias. ¿Sí? ¿Se parece? Posiblemente a la respuesta, la D. Necesariamente un consumidor de marihuana se volverá un adicto, pues claro que los adultos en realidad tan maduros como un niño de 12 años. No, no te dice que son maduros. Un niño de 12 años en el texto, no, te dice que son inmaduros. Numerosos adultos son aptos para consumir sin guía una sustancia como la marihuana, por lo que su consumo debería legalizarse. En el texto no habla de una legalización, más que todo una prohibición, ¿no? Aquí está la palabra prohibición. Entonces, la respuesta, ¿ya? Es la C. ¿Cuál es la opinión? El autor opina sobre la marihuana, que dice que las personas, según el texto, no están capacitadas para su consumo ni las consecuencias que puedan traer. ¿Ok? Entonces, texto 5, la respuesta sería la C. Chicos, entonces quedaría como tarea para ustedes, que igual voy a publicar las páginas, ya, para que lo puedan imprimir o desarrollarlo ahí mismo, ya, dependiendo de sus posibilidades, o quizás ya tienen en su libro, ya lo desarrollan automáticamente. Sería la página 44, ya, y la página 45. 44 y 45 como tarea. Ok, 44 y 45. Listo, chicos. Entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana.